Excelente. Poner en mudo todos los micrófonos, ya está. Y podemos arrancar. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos de nuevo al curso Identificación Espiritual. Esta noche vamos a abordar el tema bíblico de la conversión. La conversión es la palabra técnica que utilizamos para hablar de cómo uno llega a tener fe en Cristo, cómo uno llega a creer en Jesús como Salvador. Decimos que Dios convierte a una persona, es la conversión. Entonces, vamos a hablar de qué dice la Biblia sobre eso en esta clase. Pero comencemos con una oración. Oremos. Santo Espíritu, te damos gracias por el don de la fe en Cristo que obraste en nuestros corazones. Sin ti éramos esclavos del pecado, muertos y ciegos espiritualmente y enemigos de Dios. Pero por pura gracia nos liberaste, resucitaste, iluminaste por medio del Evangelio. Al darnos fe en Cristo, nos diste un nuevo nacer como hijos queridos de Dios el Padre. Sosténnos firmes en esta fe salvadora todas nuestras vidas hasta la vida eterna. Amén. Muy bien. Les recordemos una vez más de nuestras normativas para la clase en amor al Dios que nos salvó. Queremos mostrar amor y respeto a los demás también en nuestros cursos. Eso lo pueden hacer de la siguiente forma, como se ve en la pantalla allí. Y una vez más, también vamos a recordarles del propósito del curso. El propósito del curso es ayudarles a navegar todas las identidades espirituales que existen en el mundo. Hay muchas de ellas. Estamos hablando de sistemas de creencias, formas de interpretar las escrituras. Queremos ayudarles a evaluar estas identidades a base de lo que enseña la Biblia y también una meta es ayudarle a usted a desarrollar su propia identidad espiritual basada únicamente en lo que dice la palabra de Dios. Es decir, queremos lograr con la ayuda de Dios que ustedes sepan lo que crean, o sea, yo creo esto, y también que sepan ustedes por qué lo creen bíblicamente. ¿Por qué creo esto? Porque la Biblia dice así, ¿verdad? Pues ese es el propósito de este curso. Los objetivos de esta lección. Primero vamos a examinar la evidencia bíblica sobre el estado natural de todo el mundo. Cuando llegamos al mundo, cuando nacemos, ¿cómo somos espiritualmente? La Biblia habla de eso. También vamos a hacer una lista de versículos que muestra que solo Dios puede convertir, dar fe a una persona. Y vamos a hacer algo que podría parecer extraño para ustedes, pero esperen hasta que lo estudiemos con la palabra. Probar con la Biblia que los bebés pueden tener fe en Jesús también. Entonces, guarden eso para lo último de la clase, para el día de hoy. Dicho todo eso, vamos a comenzar el estudio bíblico. En cada una de estas clases de aquí adelante, comencemos siempre con un estudio de la palabra de Dios sobre un tema particular. Esta tarde el tema va a ser la conversión, cómo Dios nos da fe en Cristo. Am, pero para hacer un puente entre esta clase y la anterior, ustedes en la clase anterior con mi amigo el profesor Joel Sutton hablaron sobre la justificación objetiva y subjetiva. Aprendieron la justificación. Ese término bíblico significa declarar inocente, declarar inocente. La idea es que estamos en una corte, somos los acusados, Dios es el juez. Ahí está toda la evidencia de nuestros pecados, porque seamos honestos, para Dios, nuestras vidas, nuestros pensamientos son un libro abierto, ¿verdad? Ahí tiene toda la evidencia y tiene que rendir un veredicto. Pero luego entra Jesús a la corte. ¿Y qué hace Jesús? Él toma la evidencia de nuestros pecados,
los lleva a la cruz y ahí Él es castigado como esos pecados, como si fueran esos pecados suyos. Él es castigado en nuestro lugar. El resultado de eso es que Dios, el juez, nos da el veredicto inocente. Nosotros, los culpables, Dios nos declara inocentes, porque Jesús se hizo el culpable en nuestro lugar. Jesús sufrió nuestro castigo merecido, para poder Dios declararnos inocentes de todos nuestros pecados. Esa es la justificación. Dios nos declara inocentes. Ahora la pregunta de repaso es la siguiente. Hablaron en la clase pasada sobre la justificación objetiva y subjetiva. ¿Quién recuerda la diferencia entre esas dos enseñanzas bíblicas? Ayer Sarmiento levantó su mano primero. Adelante. Profesor, no estuve en la clase la vez pasada, pero yo ya vi esto de la justificación objetiva y subjetiva en otro curso. Y recuerdo que la justificación objetiva es donde se dice que eh, Jesús pagó por los pecados de toda la humanidad. De esa manera se cumplió el objetivo. Él murió por los pecados de todas las personas, de todos los tiempos, y todo pecado fue perdonado en él. Y la justificación subjetiva es aquella que se aplica a cada individuo de forma particular, si mal no lo recuerdo. Muy buena descripción. Muchísimas gracias. Buena memoria también del otro curso. Marisol levantó su mano también. ¿Quería contestar, Marisol? Sí, es lo mismo que la justificación objetiva, es que Dios nos salvó al mundo completo. Y cuando ¿cómo es? La otra, subjetiva, es cuando es una sola persona, uno mismo se salva y uno cumple su mandamiento. Sí, bueno, y no salvarse por cumplir el mandamiento, sino por No por medio la de la fe, fe. por Ahí la fe está, excelente. y por la Sí, gracia sí. sola. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Entonces, describieron muy bien la distinción. O sea, hay una sola justificación, una sola salvación, un solo veredicto de inocente que Cristo ganó por nosotros. Pero hay esos dos aspectos de la justificación que la Biblia describe. Y ustedes estudiaron en la clase pasada Romanos 3, ¿no? Donde Pablo dice, todos, sin excepción, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia. Ahí está la justificación objetiva. El mundo entero es el objeto del perdón que Cristo ganó. En palabras más claras, Juan el Bautista dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Cristo pagó por los pecados del mundo entero. Cuando cumplió su trabajo salvador Jesús, Dios declaró por causa de Cristo al mundo entero inocente de sus pecados. Pero también aprendieron ustedes que no todos serán salvos, ¿verdad? Que la justificación que Jesús ganó por nosotros, recibimos eso solamente mediante la fe en Cristo Jesús. Y eso también en Romanos 3, ¿verdad? Ustedes somos justificados por medio de la fe, sin obras de la ley, dice Pablo allí. Entonces recibimos el beneficio de ese perdón que Cristo ganó cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador. Si quieren un resumen bien simple, ¿ok? Aquí está. La justificación objetiva es Cristo murió por todo el mundo. La justificación subjetiva es cuando uno cree que Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Porque es en ese momento cuando el Espíritu Santo le da fe a uno, que Cristo murió por mí.
que esa justificación una persona lo recibe y es justificado delante de Dios. ¿Cuáles preguntas tienen sobre ese repasito? Pastor Abraham, Sí, Gerardo. eh, cuando una persona, cuando un principiante creyente empieza a sentir que, que a darle significado real a esas palabras, Cristo murió por mí. O sea, cuando se hace esa persona tan consciente de eso, eh, ¿por qué lo pregunto, pastor? Porque es que en la católica, donde yo había estado, no es tan profunda la concientización de ese estado. Entonces, nosotros las ovejas andamos por el mundo como levantados por una nube, pero no somos tan conscientes de esas tres palabras. Cristo murió por mí. Que la pregunta mía, pastor, es, ¿cuándo esa persona, ese ser humano, es consciente total de eso, pastor? Gracias, me informa el pastor. Sí, sí, gracias a usted por la pregunta. Bueno, uno puede llegar a ser consciente de esa verdad cuando lo escucha en la palabra de Dios, ¿verdad? Si uno escucha que Cristo murió por el mundo y ganó perdón por el mundo en la Biblia, debe de concluir, yo soy parte del mundo, Cristo murió por mí. Pero es justificada esa persona cuando no solo es consciente de esa verdad, sino cuando el Espíritu Santo le guía a confiar en esa verdad. O sea, la fe es confianza, ¿verdad? Uno cree en Cristo, confía en Cristo como Salvador, de eso estamos hablando. Entonces, sí, estamos haciéndole saber, ahora es consciente de eso y el Espíritu Santo está orando en su corazón para que lo crea, confíe también. Ah, y así usted es justificado delante de Dios. Pastor, Gracias. Gracias a usted, Gerardo. pastor, Jair levantó su... Vamos a primero escuchar de Jair. Está esperando con su mano levantada. A mí luego continuamos con otras preguntas. Jair, ¿cuál es su pregunta? Sí, profesor, por estos tiempos escucha uno dentro de muchas congregaciones decir que algunos son calvinistas, otros arminianistas, que creen en la doctrina de la elección y dicen que Jesús solo murió por los elegidos. Entonces, ¿qué responderle uno a esas personas que tienen esa postura? Una buena consulta. Sí, si usted quiere más información sobre ese tema, me envía un mensaje a mi WhatsApp personal y yo le espero pasar una larga respuesta a esa pregunta. Pero sí puedo darle unos versículos bíblicos ahora mismo. Él comentó Jair que algunos creen que Cristo no murió, no ganó perdón para todos, sino solamente para los elegidos, los que van a creer en Jesús. Se llama la expiación limitada y es una enseñanza en muchas iglesias reformadas o protestantes. Y hay una abundancia de versículos bíblicos que dicen lo contrario. Cité Romanos 3. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Creo que todos estamos de acuerdo. La Biblia dice todos son pecadores. Pues el mismo versículo dice todos son justificados gratuitamente por su gracia. Otro buen versículo es segundo de Corintios 5. Ahí Pablo explica, Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta sus pecados. O sea, ahí está claro, ¿verdad? ¿A quién no tomó en cuenta los pecados Dios? Pues en Cristo del mundo entero.
Entonces, y hay más versículos así que dicen que Dios amó a todos, el mundo entero, y envió a Jesús por todos. Y Jesús en realidad ganó perdón y salvación para cada ser humano. La triste realidad es que no todos lo van a recibir, experimentar. ¿Por qué? Porque solo se recibe por medio de la fe. Gracias. Había otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? Alguien más iba a preguntar algo, pero no vi la mano. Entonces, bueno, ya, tal vez ya no tiene la pregunta. Si vuelve a recordar, puede preguntar más adelante en la clase. Entonces, con eso entonces vamos a continuar con el estudio que tenemos sobre la conversión. La justificación se recibe por medio de la fe. La pregunta ahora es, ¿cómo llega uno a tener fe en Jesús? Y esto es lo que los teólogos llaman la conversión. ¿Cómo llega uno a tener la fe en Cristo? ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Ustedes en su preparación para la clase leyeron unos versículos de Efesios 2 que hablan primero de nuestra condición natural, también hablan de la conversión. Describe la conversión como una resurrección. Y vamos a contestar esta pregunta primero a base de esa lectura de Efesios capítulo 2. Entonces, a ver, vamos a pasar a los versículos bíblicos y pido un voluntario para leer. ¿Alguien puede leer? No, pues con Gerardo. Yo con mucho gusto le leo. Por favor, Efesios 2, 1 al 3. Dice, Efesios 2, del 1 al 3. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Muchas gracias, Gerardo. Entonces, vamos a comenzar preguntando, ¿de quién está hablando Pablo aquí? Porque empieza hablando a ustedes. Ustedes serían los efesios, los creyentes en Éfeso, a quienes está escribiendo Pablo. Pero luego, después de decir a ustedes, él dice entre ellos, o sea, la descripción que acaba de dar, entre ellos todos nosotros también. Luego al final dice, como los demás. Es evidente que Pablo está hablando de todos por naturaleza, tanto Pablo, judío, como los de Éfeso, que la mayoría eran gentiles, a todo el mundo. Así era por naturaleza. ¿Y cómo éramos por naturaleza? ¿Cómo nacimos al mundo? Nacimos físicamente vivos, pero Pablo dice que nacimos espiritualmente muertos, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto para cambiar su situación? ¿Qué puede hacer un muerto? Creo que Nada, todos profesor. están contestando. Ahí está, Dormir. gracias por... ¿Qué? Dormir. Bueno, ni eso, porque uno que es Ah, dormido, por
por lo menos está respirando, ¿verdad? Pero un muerto ni puede dormir, nada puede hacer para cambiar su situación. Con esa descripción, Dios está diciéndonos que nosotros por naturaleza espiritualmente, nada podíamos hacer para cambiar nuestra situación. Éramos incapaces de llegar a Cristo y a la salvación por nuestra propia cuenta. Muertos espiritualmente, dice Pablo. Wow. Y si no fuera mucho eso, va de mal en peor la descripción de cómo éramos por naturaleza. Dice que vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire. El príncipe del poder del aire es un término para el diablo. Quiere decir que por naturaleza estamos bajo el control del diablo. Por nacer pecadores, pues eso es lo que hacemos, pecamos, y que es lo que el diablo quiere, que pequemos. Entonces estamos bajo su dominio, ¿no? Esa es nuestra naturaleza. Así venimos al mundo. También dice que pues seguimos solamente los deseos de nuestra carne humana, nuestra naturaleza, nuestros pensamientos pecaminosos, porque esas cosas nos llevaban a hacer. Éramos esclavos al pecado, al diablo, a nuestra carne pecaminosa. Y como resultado, éramos por naturaleza objetos de ira, por ser pecadores, por ser apartados de Dios, por estar bajo el dominio del diablo y el control del pecado, merecíamos el castigo de Dios. Pero, ¿qué dice Pablo aquí? Él les dio vida. Hay una muy buena noticia. Un muerto no puede salvarse a sí mismo, no puede cambiar su situación. Pero ¿quién puede resucitar a los muertos? Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo para los creyentes en Éfeso. Él les dio vida a ustedes, aun cuando ustedes eran así. Y hablamos más de eso en la siguiente sección. Pero hasta aquí alguna pregunta. Sí, No, Alejandro, por pastor. favor. Entonces, por eso es que estamos aprendiendo, por lo menos yo estoy aprendiendo en este curso y en otros cursos que podría ser la explicación de por qué nosotros no aceptamos a Jesucristo, sino que Él es el que nos busca a nosotros. Porque se predica mucho del yo acepté, yo acepté o nosotros aceptamos o yo abrí mi corazón, sino que esa es la explicación de que Él fue el que nos dio vida, porque si estábamos muertos, pues no, nada podíamos hacer. O sea, simplemente resumiendo, porque pues, creo que es un punto importante. Sí, es por la pregunta, es muy, muy buena. Y vamos a enfocarnos en ese aspecto un poco más adelante en la clase, pero estos versículos sí nos hacen pensar si la fe es nuestra decisión, pues ¿qué puede decidir un muerto? Y puede decidir lo que va a vestirse en su funeral, ¿verdad? Esa decisión tiene que tomar otros por él. Muerto, nada puede decidir, aceptar, nada puede hacer. Entonces es un poco incorrecto hablar de la fe así, porque es como Pablo dice aquí, ¿quién nos dio vida? Fue Dios. Dios lo hizo. Y veremos más evidencia de eso mismo en la siguiente sección y también en un montón de otros versículos bíblicos. Así que Pastor, gracias por su pregunta. yo Ujú. quiero aportar allí, pastor, quiero aportar es la palabra obediencia. La obediencia, pastor. Es tan La difícil para obediencia. nosotros. ¿Me escucha, pastor? Sí, le escucho. ¿Cuál es la pregunta sobre la obediencia? Eh, que para nosotros los que nos queremos convertir, pastor, hacia adelante,
es tan difícil la obediencia, pastor. Es estar convencidos hoy y mañana entrar en el pecado. Entonces es, pastor, ¿cuál es la herramienta que tenemos que tener para andar junticos a Cristo Jesús y que la obediencia y que no practiquemos la desobediencia? Porque nos tiene, estamos en un subdesarrollo económico porque somos muy desobedientes, pastor. Entonces, es el manejo de esa palabra, obedecer. ¿Cómo la reforzamos, pastor? Muchas gracias. Ok. Bueno, el obedecer simplemente significa someterse a la voluntad de Dios, que suena muy sencillo, pero como usted dijo, fácil, no es tan fácil. De hecho, por naturaleza es imposible. Es imposible porque somos muertos espiritualmente. Nos sometemos más bien a la carne pecaminosa, a lo que dice el diablo, no a Dios y lo que él dice. El Espíritu Santo cambia eso cuando nos da fe en Cristo. Él nos da el poder en gratitud por lo que Jesús hizo, obedecer a Dios, someternos a su voluntad. Y para creyentes jóvenes en su fe sigue siendo una batalla grande, aún para creyentes ancianos en su fe, sigue siendo una batalla. Solo lea Romanos capítulo 7 donde Pablo lamenta que lo bueno que él quiere hacer, no lo hace. Y lo malo que no quiere hacer, eso lo termina haciendo. Am, es la batalla de la vida cristiana, ¿verdad? Pero nuestro gran consuelo en esa batalla es que por medio de la fe en Cristo somos perdonados día tras día tras día. Am, y aun cuando fallamos, aun cuando caemos, nos arrepentimos y Dios nos perdona plenamente por los méritos de Jesús. Y eso nos renueva y nos fortalece para seguir batallando, ¿verdad? Ok. Muy bien, vamos a continuar a la siguiente sección, pero antes un resumen de nosotros por naturaleza. Pablo dice que estábamos muertos en nuestros pecados. No solo eso, estábamos bajo el control, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Estábamos siguiendo solo los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, éramos hijos de ira, mereciendo el castigo de Dios. Y él recalca que eso es todos nosotros, por naturaleza. O sea, sin excepción. Así somos, naturalmente, sin la intervención de Dios en nuestras vidas. Muy bien, pasemos entonces a la siguiente sección y podemos hacerlo con prevista de lo que viene en la siguiente sección. Vemos que Dios nos dio vida en Jesús. Esta es una referencia a la conversión. O sea, Dios nos da fe en Jesús y en este momento ya tenemos vida espiritual con Dios, vida perdonada, vida eterna con Dios. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo, según Pablo. Así como una persona muerta no puede elegir vivir de nuevo, tampoco pudimos elegir creer en Cristo y ser salvos. Ese es un milagro de Dios. Y eso lo veremos claramente en la siguiente sección. ¿Alguien puede ponerse de voluntario para leer Efesios 2, 4 al 9? Efesios 2, 4 al 9. Voy a ver si alguien que no ha participado hasta ahora quiere leer estos versículos, por favor. Leo la mano de Telmo. Telmo, ¿puede leer estos versículos, por favor? Amén. Efesios 2, 4, 9. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, pero el amor con el que nos amó, nos dio vida junto a Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales
para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni en resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Amén. Ahora Pablo va explicando esta muy maravillosa noticia para con nosotros, más en detalle. Él dice, Dios nos dio vida junto con Cristo. Otra vez una referencia a la conversión. ¿Por qué? Porque lo hizo Dios, según Pablo. Lo hizo porque nosotros éramos mejores que los otros muertos espirituales, más lindos. No, todos éramos así y sin ninguna cosa buena para agradar a Dios. Sin embargo, Dios nos amó con un gran amor. Eso es lo que Pablo llama y nosotros llamamos la gracia, el amor no merecido de Dios. El amor de Dios para con nosotros nunca es merecido, pero así se describe con esa palabra especial, la gracia. Es el amor que Dios nos da aunque no lo merecemos. Y miren cuántas veces repite que nuestra salvación, nuestra fe en Cristo es por gracia en esta sección. Él nos dio vida por gracia. Él dice aquí, la gracia de Dios los ha salvado. La gracia de las abundantes riquezas, perdón, de su gracia que nos ha mostrado. Por gracia han sido salvados. Ahí está. Entonces, ¿por qué nos salva Dios? ¿Por algo bueno en nosotros? ¿Por algo bueno que hacemos? No. Aprendieron esto en la clase pasada. Somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús solamente. Pero aquí aprendemos una cosa más sobre esa fe. Tampoco viene de nosotros. No producimos la fe en nuestros corazones. No obramos fe en nuestros propios corazones. ¿Qué dice Pablo? Esta, o sea, la fe en Cristo, puede ser una referencia también a la salvación que tenemos en Cristo. No nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Un don es un regalo, ¿verdad? Dios hasta me regaló la fe para poder recibir el regalo de la salvación de parte de Dios. Y todo eso por los méritos de Cristo. Siempre decimos en la academia, la salvación para usted es 100% gratuita, pero sí tiene un costo. Y ese costo lo pagó Jesús porque te ama. El costo de la salvación, el precio lo pagó Jesús. Y así es gratuito para nosotros. Lo recibimos mediante la fe, que es también un regalo de Dios, que Él obra en nosotros. Esto es para que nadie se vanaglorie. Nadie va a llegar al cielo y decir, qué bueno que yo lo hice. Qué bueno que yo decidiera creer en Jesús y ese no. Qué bueno que yo viví una buena vida. No. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras, no es por mi decisión. Es todo obra de Dios. Vamos a estar en el cielo juntos un día, amigos, diciendo gloria y gracias a Dios y a Cristo el Cordero que estamos aquí. Ok, en resumen entonces, y luego tomamos sus preguntas sobre esta sección también. Una vez más mencionó Pablo nuestro estado natural aquí, estando nosotros muertos en nuestros pecados. Dios nos dio vida. Describe la conversión como una resurrección espiritual. Resucitamos a una nueva vida. El responsable de tal resurrección, imposible de perder en esa sección, Dios. ¿Por qué? Por pura gracia, porque me amó aunque no lo merezco. ¿De dónde viene la fe entonces, según estos versículos? Pues Dios nos dio vida, viene de Dios,
Pablo dice más claramente al final, esta la fe no nació de ustedes, más bien es don de Dios, es regalo de Dios. Ok, ¿alguien más tiene preguntas sobre esta sección? Qué bueno, me alegra que están con preguntas. Es de Karen González. Escuchemos primero de Karen González. Por favor, Karen, adelante. Karen, ¿puede activar su micrófono, por favor? No se activa. Entonces, ella aportó en el chat. No se puede activar. Karen, ¿puede aportar su pregunta en el chat? Y con mucho gusto la voy a contestar aquí en la clase. ¿Ok? Pastor, una pregunta con Gerardo. A ver, hay Pastor, dos otros estudiantes esperando a Gerardo con su mano en el aire. Entonces, vamos a con escuchar mucho de ellos gusto. primero. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Está bien, muchas gracias, muchas gracias. Jair Sarmiento levantó su mano primero. Jair Sarmiento, por favor. Profesor, este texto que estamos leyendo y que usted acaba de subrayar, en el versículo 6 dice de la siguiente manera, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿qué es estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Es una buena pregunta, sí. Yo creo, y no he estudiado esa frase, pero yo creo que es una referencia al hecho de que la Biblia dice que ya somos reyes espirituales, o sea, ya estamos reinando con Cristo en cierto sentido. Am, estoy pensando en primero de Pedro capítulo 2. Pedro nos dice que somos un real sacerdocio. Pues, ¿en qué sentido estamos ya reinando con Cristo? Am, Podemos considerar uno, Dios promete que todas las cosas en este mundo sirven el bienestar eterno de los que creen en Jesús. En ese sentido ya estamos reinando. Aún lo malo en tu vida sirve tu bien. Y si todo sirve tu bien espiritual, tu bien eterno, entonces somos realeza en cierto sentido, ¿no? Otro sentido es nosotros ayudamos a Cristo a gobernar el mundo por medio de nuestras oraciones. Van a aprender en otro curso que la oración del creyente es eficaz. Dios de verdad escucha nuestras oraciones y las contesta. Y en ese sentido, estamos ayudando a gobernar el mundo de Cristo. Ahora, ese estatus real que tenemos no se ve ahora. De hecho, muchas veces cuando nos comparamos con el resto del mundo, parece que ellos son los reyes y nosotros los mendigos. Pero lo tenemos por la fe en Cristo. Y un día será evidente, cuando Cristo venga de nuevo, será evidente que íbamos a reinar con Él para siempre, como Muy decía. bonita su respuesta, profesor Abraham. Sí, es muy bonita en el sentido en que me ayuda a conectar este texto que estamos leyendo del versículo 6, capítulo 2 de Hechos, con el de Pedro y tiene sentido, como usted dice, estamos reinando con Cristo, por lo menos en esos aspectos de nuestra oración, de haber sido redimidos y habernos sentados con Él y haber sido declarados reyes y sacerdotes. Muy bonita su respuesta. Gracias, profesor. Gracias por la buena pregunta. Excelente. Ahora escuchemos ahora de Jair Rodallego. Jair Rodallega, perdón, ¿cuál es su pregunta? Pastor, estábamos hablando de que incluso la fe también es dada por Dios para nosotros, ¿cierto? Entonces la Sí. pregunta textual Ujú. mía es la siguiente. Eh, ¿Dios a todo el mundo nos da esa fe? A todo el mundo o en general? ¿O cómo se podría decir ahí?
porque yo, por ejemplo, yo estaba leyendo que días el pasaje del que vendió de Judas, el que vendió a Dios, y estaba leyendo que decía que él era hijo de perdición. Y cuando yo me enfoqué en el hijo de perdición, o sea, yo en un momento como que capté que nunca fue salvo. Entonces ahí, ¿cómo se describiría, pastor? Es buena pregunta. Sí, bueno, el término hijo de perdición no necesariamente significa que nunca fue salvo y seguramente no significa que Dios no quiso salvarlo. Porque si decimos que Dios nunca quiso salvar a Judas, estamos contradiciendo otro pasaje claro de la Biblia que dice que Dios quiere que todos sean salvos. Entonces Dios quiere salvar a todos, incluso Judas. Cristo murió por todos, incluso Judas. Hay evidencia que sí, Judas era creyente en un momento. O sea, cuando Jesús envía a los 12 para predicar, ellos vuelven diciendo, hasta hicimos milagros en tu nombre. Y Judas estaba entre ellos. Entonces parece que era un creyente. Am, pero ese término da de entender que cayó de la fe en Cristo. Entonces, para todos los que no creen en Jesús, la Biblia dice que su destino, perdón, es condenación, perdición. Y en ese sentido podemos entender eso. Dios da fe a todos, Él quiere dar fe a todos. Pero la Biblia dice que también el ser humano es capaz de rechazar esa obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y desgraciadamente sucede con muchos. Sí. Gracias por la pregunta. Ahora vamos a contestar una pregunta de Karen en el chat. Dice Karen, ¿por qué dicen que se es dado una fe básica, como si fuera por niveles, y que el don de fe es algo sobrenatural? Uh, Esa es una pregunta muy profunda, Karen. Am, Ustedes en otro curso van a estudiar sobre dones del Espíritu Santo y si hay una referencia al don de fe, que es un don especial que el Espíritu Santo da a no todos creyentes. Dios dice de esos dones del Espíritu que da el don de la fe a todos creyentes, pero ese don especial no a todos creyentes. Y parece ser simplemente un una muy grande confianza en las promesas de Dios para que uno nunca tenga temor ni miedo de nada. No estamos 100% seguros de eso. Lo que sí que tenemos que tener un poco de cuidado si estamos empezando a hablar de niveles de fe. Eso puede dar la impresión que unos son mejores que otros o unos son más salvos que otros. Y eso es completamente antibíblico. Todo aquel que cree en Jesús será salvo. Eso es bíblico. Sea gran fe, sea pequeña fe, sea fe de tamaño de grano de mostaza, cada persona que cree en Jesús recibe la misma plena justificación, pleno perdón y vida eterna de parte de Dios. Entonces, eso sería mi respuesta a su pregunta. Ahora vamos a escuchar dos preguntas más. Luego continuamos con más versículos bíblicos que demuestran, que enseñan sobre la conversión. Filemón levantó su mano y luego Gerardo. Gracias por su paciencia, amigo. Filemón primero. Bien, mi pregunta, pastor, sobre esto es claro, este pasaje muestra, ¿verdad?, que la fe es un don de Dios y hay incluso otro pasaje que dicen que a nosotros se nos ha concedido no solo el creer en Cristo, sino también sufrir, ¿verdad? Pero, ¿cómo tomar esos pasajes que pareciera que el propio Cristo exige de nosotros como la fe, como si fuese una decisión cuando él habla de arrepentido y creer y pareciera, ¿no? ¿Cómo armonizar con estos pasajes que hablan de la fe como como un don, no algo que nace de nosotros, sino un don? Y lo otro pasaje que pareciera que Dios está de alguna forma requiriendo de nosotros la fe, ¿verdad? Arrepiéntase y creen en el Evangelio, cree y serás salvo de tu casa, como si fuese que es una demanda que nosotros debemos
cumplir, ¿verdad? ¿Cómo armonizar eso? Esa es mi pregunta. Sí, sí. Es excelente pregunta. Entonces, esos versículos que dicen, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos, son imperativos, son mandatos. Debemos considerar los mandatos que debemos cumplir nosotros. Pues en cierto sentido sí son mandatos. Pero recordemos que si la Biblia dice que la fe no viene de mí, sino de Dios, son mandatos que me llaman a hacer lo que Dios me va a empoderar a hacer. Y en ese sentido, muchas veces esos mandatos se llaman mandatos evangélicos. O sea, no son mandatos de la ley, que son exigencias que Dios da de nuestras vidas. Es un mandato que Dios da para poder salvarnos y que llevan el poder para salvar. Entonces, por medio del mismo mandato, cree en el Señor Jesucristo y la promesa, y tú serás salvo. El Espíritu Santo puede obrar fe por medio de esa buena noticia, ¿verdad? Hay salvación en Cristo. Entonces, Él me conduce a creer en Cristo. Y así podemos entender esas partes de la Biblia. Sí. Gracias por su pregunta. Ahora sí, escuchemos de Gerardo. Gerardo, por favor. Tiene que activar su micrófono, amigo. Sí, Pastor Abraham, ayúdenos a interpretar los versículos que nos dejó de tarea, pues que yo quedé como confundido acá. Dice así, dones espirituales. Si hablas por poder del Espíritu Santo, no debes decir, maldito sea Jesús. Cuando habla el Espíritu Santo, dice, Jesús es el Señor. Y el otro artículo es, Pastor Abraham, la fe viene por oírla y oír el mensaje de Cristo. O sea que, o sea que no se puede leer, Pastor Abraham. Son esos tres artículos, Pastor. Sí, sí, Gracias. esos versículos, Gerardo, hablan de dónde viene la fe. El primero, nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Eso me indica que es Dios el Espíritu Santo que obra la fe en mí, para que yo confíe en Jesús como mi Señor y Salvador. Y el otro, pues, ¿cómo obra esa fe en mí? ¿Con un rayo del cielo? No, Él lo obra en mí por medio del mensaje de la palabra. La fe viene por el oír y el oír con la palabra de Dios. Entonces es por medio del Evangelio, la palabra de Dios, que Dios obra fe en nuestros corazones. Y eso lo vamos a ver enseguida también, pero gracias por esa pregunta aquí. Ok, ahora, no solamente esta sección de la Biblia habla de este tema. Hay un sinfín de versículos, bueno, casi un sinfín de versículos que atribuyen la fe a Dios y no a nosotros. Vamos a ver unos de ellos. Y luego podemos tomar unas preguntas y luego vamos a pasar a las preguntas de repaso con un enfoque especial en la última. Pero vamos a pasar a versículos adicionales. Jesús, hablando con los 12 discípulos, dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Bien podría haber pensado Pedro cuando escuchó esto. ¿En serio? ¿No te escogí? Yo dejé mi padre y mi madre y mis redes y todo lo que tenía para seguir. Esa fue mi decisión. Y Jesús dice, no, fue mi decisión. Yo te escogí, yo te llamé. Y sí, Pedro siguió el llamado, pero por obra del Espíritu Santo. Y entonces, así puede decir Jesús, ustedes no me escogieron a mí, yo los elegí a ustedes. Bien, también otro, Filipenses 1:29. No vamos a hablar de todo el significado de estos versículos. Él habla de los sufrimientos que Dios nos llama a pasar como creyentes. Pero lo importante sobre la conversión es la siguiente.
Él dice a vosotros, a ustedes, creyentes en Filipos, os es concedido que creáis en Él. ¿Quién nos concedió la fe en Cristo? Dios nos dio la fe en Cristo. Um, no solamente esos, unos versículos más. Filipenses 2:13. ¿Alguien quiere leer este versículo? Escuchemos otras voces. Edgar levantó su mano. Gracias, Edgar. Por favor. Gracias, mi pastor. Filipenses 2:13. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Okay. Entonces, cuando hay buenos deseos en mí, cuando hago buenas cosas, eso de hecho no viene de mí, Pablo dice, viene de Dios, quien obró todo eso en mí. Y podemos concluir que eso también aplica a lo más bueno, que es creer en Jesús, ¿verdad? El querer creer en Jesús y el hacerlo, la fe. Eso, Dios es el quien lo produce en nosotros. ¿Y por qué lo hace? Por su buena voluntad, porque nos ama y quiere salvarnos. Seguimos. ¿Alguien quiere leer 1 Corintios 12:3? Ahí Rodayaga levantó su mano rápido. Excelente, amigo. Adelante. Dice Filipenses 2:13. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y nadie puede llamar a Jesús por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, si alguien dice que Jesús es su Señor y Salvador, solamente es porque el Espíritu Santo primero obró fe en su corazón. Y ya mencionamos Romanos 10:17. Gerardo lo leyó. La fe viene por el oír. O sea, Dios el Espíritu Santo obra por medio del mensaje de la palabra para darnos fe en Cristo. Pero otro versículo nos dice eso y nos lo aclara un poco. Romanos 1:16. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Evangelio son las buenas noticias sobre Cristo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poderoso. ¿Poderoso para hacer qué? Pues para darnos la salvación. ¿Cómo? Pues solamente recibimos salvación por medio de la fe. Entonces el Evangelio tiene el poder para obrar fe en nuestros corazones y así podemos recibir la salvación. Eso nos indica que hay una herramienta que el Espíritu Santo utiliza para obrar fe en nosotros y es el Evangelio. El Evangelio, las buenas noticias de Cristo como nuestro Salvador. Hagamos una paradita más acá. ¿Cuáles son sus preguntas después de ver esos otros versículos también? De mi Karen comentó en parte, el chat. estoy claro, pastor. Karen, ay, perdón Alejandro, sí, Karen comentó en el chat, aleluya, nunca había escuchado eso, hermoso. Solo el que cree en Jesucristo será salvo, sea pequeña o una gran fe. Sí, no nació eso de mí, Karen. Jesús lo dice, ¿verdad? Hasta está hablando con sus discípulos sobre mover montañas en otro contexto, pero dice, si tienen fe como de un grano de mostaza, es suficiente. Y sí, todos queremos crecer en nuestra fe porque amamos a Dios, pero sí, la buena noticia es que no nos salva la cantidad de nuestra fe, nos salva Jesús, en quien nuestra fe está puesta. Entonces, gracias, Karen. Adelante, Alejandro. No, para comentarle que de mi parte, por lo menos yo estoy claro. Oh, Es una excelente. explicación
bien transparente, gracias por eso. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Ok. Yo creo que en este momento, entonces, no hice esto en la mañana. Entonces, ustedes tienen una oportunidad especial aquí de aprender algo que los hermanos en la mañana no aprendieron. Pero sí pueden ver esta grabación y si tengo oportunidad se lo voy a enseñar en otro. Porque hay también algunos que citan versículos que parecen dar la impresión que la fe sí es de nosotros, que la fe sí es nuestra decisión. Y vamos a leer unos de esos versículos juntos y luego vamos a recordar lo importante que es interpretar versículos en su contexto. ¿Ok? Entonces, abran sus Biblias si las tienen a la mano. Apocalipsis capítulo 3. Y si no tienen Biblias, no se preocupen. Yo puedo compartirlo en mi pantalla. Apocalipsis capítulo 3. ¿Están ahí? Sí, Apocalipsis es una serie de visiones que Dios dio a Juan el apóstol, que él escribió cuando él vivía en exilio por su fe en una isla llamada Patmos. La primera parte son cartas que Jesús quiso que Juan escribiera a iglesias. Y esas cartas siempre tienen un orden. Siempre Jesús les reprende por algo malo, o en casi cada iglesia. También les da el consuelo del Evangelio, les da promesas para mantenerlos firmes en la fe en Jesús. Entonces vamos aquí a lo que Jesús dice a la iglesia de la Odisea, versículos 14 y adelante. Porque aquí tenemos unos versículos bíblicos que suelen citarse como si fueran comprobante que tenemos que tomar la decisión de creer en Jesús. Um, Jesús dice a los de la iglesia en la Odisea, dice, ustedes no son frío ni caliente. Así que su fe era tibia. Ojalá que fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Ahí está el llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Ellos eran como zombies en su fe. Y Dios dice, no, arrepiéntense de eso. Y aquí al final dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Oh, por eso está reprendiéndolos, no porque quiere vomitarles de su boca, él quiere mantenerlos como suyos. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Luego dice palabras famosas, seguramente las han escuchado. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Y es este versículo que se saca fuera del contexto para enseñar, ok, así es la conversión, la fe. Cristo toca a la puerta de tu corazón, pero tú tienes que tomar la decisión de dejarle entrar y creer en él. Eso es lo que dice a base de este versículo. Ahora, veamos lo importante que es interpretar un versículo en el contexto. Porque en el contexto, Jesús no está hablando de la conversión aquí. Jesús escribió estas palabras aquí. La iglesia de la Odisea, los creyentes en la Odisea, ya creían en Jesús. Es cierto que tenían sus debilidades, estaban en peligro estos creyentes, pero él no los había vomitado todavía. Él dice, estoy por vomitarlos.
Eso quiere decir que todavía eran creyentes en Jesús, eran salvos, perdonados por la fe en Él. Entonces, no está diciendo Jesús a incrédulos aquí, tienen que abrir la puerta de sus corazones para dejarme entrar. Jesús está hablando con creyentes, personas que ya fueron convertidos por obra del Espíritu Santo, y está diciéndoles, yo quiero una relación más cercana, más íntima con ustedes, que sean calientes, no tibios. Entonces, esta invitación, los creyentes en la Odisea pueden aceptar. Una vez que tengamos fe en Cristo, tenemos el Espíritu Santo que nos empodera a decir sí a lo que Dios dice, a tomar la decisión de obedecerle, de leer nuestras Biblias, de orar a Jesús. Eso es lo que Jesús está llamándoles a hacer aquí. Entonces, solo dejarles eso, porque a lo mejor van a escuchar en otra parte, ¿no? Tú tienes que abrir la puerta de tu corazón para creer en Jesús. El contexto no es llegar a creer en Jesús aquí. Está hablando con los que ya creen en Jesús. Y sí podemos nosotros, por obra del Espíritu Santo, quien está en nosotros, tomar la decisión de tener una relación más cercana con Jesús, de leer más nuestras Biblias, pasar más tiempo en oración con Él, etcétera. Entonces, ahí está la lección extra que ustedes pueden recibir. ¿Cuáles preguntas tienen aquí entonces? Volvamos a la clase principal. Jair Sarmiento levantó su mano, por favor. Esto nos dice que muchas veces, profesor, sacamos los textos de contexto como nos lo acaba de enseñar usted, porque fácilmente se nos enseñan esos textos que el hombre coopera con su salvación, lo que se llamaría o lo que se conoce como el sinergismo, ¿no, profesor? Pero mirando uno a la luz de los textos que vimos primero en Efesios, vemos que la obra es solo de Dios a través de Cristo que alcanzamos la salvación y no ningún intento que nosotros pretendamos para alcanzar esa salvación o lo que se conoce como el monergismo, ¿verdad, profesor? Sí, de acuerdo con todos sus comentarios. Excelente. Sí, sinergismo y monergismo. Monergismo es la enseñanza bíblica, ¿verdad? Que Dios es el que obra toda parte de nuestra salvación, para que toda la gloria sea a Él. Sinergismo significa que nosotros también tenemos que cooperar en nuestra salvación, poner nuestra parte para que Dios nos salve. Pero si fuera así, sería por obras, ya no por gracia, como dice la Biblia. Gracias, Jair. ¿Alguna otra pregunta? Ok, Pastor, todo esto dicho en... Sí, Gerardo. Ujú. también es cierto que uno escucha decir un versículo que dice, y yo no recuerdo bien, una sola palabra tuya bastará para sanarme. Yo no sé si es sanarme o salvarme. Entonces, yo creo que mucho discipulado que se quiere convertir, se podrá pensar, si toco tu puerta y me dejas entrar, cenaré contigo, pero hay personas que nos llevamos lo que acabo de decir, una sola palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, esa persona que no deja entrar a Cristo Jesús a su cena, a su mesa, es porque, ¿qué entenderíamos, pastor? ¿Que tiene demasiada fe o que no tiene fe? O que es un facilista, o que es un facilista. ¿Sí me entiende, No, pastor? O, sí, sí, yo creo que la pregunta es, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que yo entraré y cenaré contigo? Está utilizando palabras de costumbre humana, o sea, tener una cena de compañerismo con un buen amigo.
para hablar de su relación con nosotros. Cuando usted prepara una cena y invita a un buen amigo y ustedes platican por horas ahí, es porque tienen un compañerismo muy fuerte, ¿verdad? Am, Jesús está diciendo, yo quiero tener eso con ustedes. Am, y como tenemos una relación más cercana así con Jesús, con escuchar más su palabra, para que Dios nos fortalezca más su fe. Entonces, esa es la invitación que Jesús da a todos nosotros en esos versículos. ¿Ok? Gracias, pastor. Gracias por la Gracias. pregunta, Gerardo. Sí. Muy bien. Entonces, este, Karen preguntó en el chat la fe tibia que la caracteriza. Yo creo que sería buena pregunta para otro estudio. Buena pregunta para otro estudio. Creo que vamos a pasar primero a lo que dicen las iglesias sobre la conversión. Y luego vamos a pasar a una última pregunta muy importante sobre, ¿puede un bebé o un infante creer en Jesús? Entonces, Karen, si quiere, escriba esa misma pregunta a mi WhatsApp personal y yo le puedo pasar unos recursos para estudiar y encontrar la respuesta. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué dicen las iglesias entonces sobre cómo somos salvos, justificados? Y esto también lo vamos a hacer a lo largo del curso. Primero vemos qué dice la Biblia, luego compararlo con qué dicen las iglesias, y dejar que ustedes desarrollen su propia identidad espiritual. Am, Iglesias protestantes, tenemos dos citas. La primera es bautista, de una iglesia bautista. La segunda creo que es de una iglesia evangélica. Pero, ¿qué dicen ellos sobre cómo llegamos a tener fe? Esto debe de ser diferente, perdón. ¿Cómo somos salvos? Esa es de la lección pasada. Debe decir sobre cómo llegamos a tener fe. Dicen ellos, la fe es la aceptación de Jesucristo y la dedicación de la personalidad total a Él como Señor y Salvador. Así que uno tiene que aceptar a Cristo para tener fe y también dedicar todo su ser a Cristo para tener fe salvadora. La segunda cita es la siguiente: la fe es una elección, es mi decisión. Necesito fe para ser un cristiano. Yo elijo creer en Jesucristo. Para recibir la salvación debo creer y aceptar el regalo de Dios en mí. La cita que viene de Academia Cristo, o sea, de nuestra lista de enseñanzas, es la siguiente. Creemos que el hombre no puede obrar esta fe que justifica en su corazón. Es el Espíritu Santo el que mueve el corazón confiadamente a reconocer que Jesús es el Señor, semejante a lo que dijo Pablo en 1 de Corintios 12:3, ¿verdad? Esto obra el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Creemos, por tanto, que la conversión del hombre es por entero la obra de la gracia de Dios. Ahora, creemos esto en Academia Cristo porque, como vimos en los pasajes anteriores, creemos que es lo más bíblico. Y esta enseñanza puede malentenderse, a lo mejor, pero también tiene ciertos errores según nuestras creencias, ¿verdad? Vemos aquí, primero, si agregamos, la fe no es solo aceptar a Cristo, sino dedicar tu ser entero a Jesús. Eso es poner una obra para ser salvo, ¿no? Tú tienes que dedicar tu ser entero a Jesús para que Él te salve. ¿Cuándo puede uno dedicar su ser entero a Jesús? Siendo pecadores no somos capaces de eso en esta vida. Entonces, pone en duda la salvación eso. También acá, la fe es una elección. Debo yo creer y aceptar el regalo de Dios. Yo elijo creer en Jesús. El énfasis es lo que yo hago, yo hago, yo hago.
Pero vimos en los pasajes bíblicos que el énfasis de Pablo nunca es en lo que nosotros tenemos que hacer, nuestra decisión. Es más bien en Dios por gracia hace y hizo esto por nosotros. Por esas razones creemos esto en Academia Cristo. ¿Ok? Ahora, en los pocos minutos que nos quedan, perdón, Jair levantó su mano. Adelante, Jair. Sí, profesor, solo para hacer una acotación con con la diapositiva que tenía ahorita antes que estaba subrayando, ¿cierto? Que ahí vemos un Claro, ejemplo sí, claro de lo que es como tal el monergismo y el sinergismo, que en la primera parte es el hombre intentando hacer obras para alcanzar su salvación o cooperando con Dios para su salvación. Pero en la segunda, la creencia de Academia Cristo y la enseñanza que recibimos de ustedes es el monergismo, que solo Cristo hizo la obra para salvarnos y el hombre en nada puede cooperar para salvarse. sí. Y la salvación es 100% obra de Dios y su regalo mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Excelente. Entonces, hay unas preguntas de repaso y para hacerlas rápido, voy a tomar una respuesta de un estudiante para cada una de estas preguntas. ¿Quién quiere contestar la primera? A base de lo visto en la clase, ¿cuál es nuestro estado natural sin Dios? Pastor, Alejandro, adelante, Alejandro. Muertos espiritualmente. Excelente. Muertos espiritualmente. Podríamos agregar de otros versículos bíblicos, esclavos del pecado, de la muerte y del diablo. Fueron mencionados también en Efesios 2, pero no tan claramente como en otros versículos. También dice, espiritualmente ciegos somos por naturaleza. No podemos ver a Jesús como nuestro Salvador hasta que Dios nos quite la venda. Am, enemigos de Dios, dice. Adán y Eva, cuando pecaron, huyeron de Dios en el huerto. Pensaban que Él era el enemigo. Ya, así somos por naturaleza. Nada bueno existe en nosotros. Y todo eso enfatiza. ¿Se han preguntado por qué Dios me ama? ¿Por qué Dios me ama en realidad? Ah, porque a base de lo que dice la Biblia no hay nada amable en mí, ninguna buena cosa por naturaleza. No hay ninguna razón lógica por la cual Dios me debe amar, pero sí me amó y me ama aún. Y eso es la maravillosa gracia de Dios. Lo que somos por naturaleza resalta nuestra absoluta impotencia para ser salvos por nuestra propia cuenta y la maravillosa gracia de Dios que Él nos ha mostrado en salvarnos en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, continuemos. Siguiente pregunta, ¿de dónde viene la fe en Cristo? Una respuesta de un estudiante. ¿De dónde viene la fe en Cristo? Según lo que vimos en esta clase. Ayer levantó su mano, fue el primero. Adelante. ¿De dónde viene la fe en Cristo? Viene de Dios, porque la palabra dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Viene de Dios. Am, se puede atribuir específicamente a Dios Espíritu Santo porque dice nadie puede decir sí, Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo y obra eso mediante la fe, perdón, obra eso mediante el Evangelio, las buenas noticias de Jesús, como ya vimos en esos versículos de Corintios y Romanos. Ahora, ya contesté esta hace unos minuticos. La enseñanza bíblica sobre el origen de la fe resalta la verdad que somos salvos por la gracia sola. ¿Cómo? Una respuesta de un estudiante.
un poco más densa esta pregunta. Entonces, Marisol, Marisol, por favor. Por la fe, Ok, por la es gracia de por Dios, la por la fe. fe. Ujú. Sí, adelante, perdón. Por la fe, por la gracia y por la fe. Ok. Sí, por la gracia y por la fe somos salvos. Sí, yo creo que eso resalta el hecho de que Dios es el que nos da esa fe, resalta su gracia, porque pensemos en lo opuesto. Si la fe fuera mi decisión, yo tendría de que jactarme. Yo acepté, yo decidí creer en Jesús. Pero puesto que la Biblia dice que no es así, que Dios me dio la fe como un regalo amoroso, ahora no puedo jactarme. Tengo que decir, a Dios sea la gloria, a su nombre y no al mío sea la gloria. Ahora, vamos a la última pregunta y pasamos, si me dan unos 5 minutos más de su precioso tiempo. ¿Pueden los bebés y niños pequeños creer en Jesús? ¿Pueden los bebés y los niños pequeños creer en Jesús? Tenemos que primero decir, si vamos a contestar esta pregunta del punto de vista de la lógica humana o aún la experiencia humana, tal vez llegaríamos a la conclusión que no. Piénselo, un bebé de 7 semanas de edad, no puede ni decir su primera palabra. ¿Cómo puede creer en Jesús como Salvador? Según la lógica humana diríamos imposible. Pero recuerden que hay muchas cosas imposibles de que habla la Biblia. Muchas cosas que van en contra de la experiencia y la lógica, que son verdades expresadas por la Biblia. Entonces tenemos que preguntar no qué dice mi experiencia, qué dice mi lógica, sino qué dice la Biblia sobre esto. Dice la Biblia que los bebés, los infantes pueden creer en Jesús. Y encontramos unos versículos que indican que sí. Y vamos a leer esos versículos ahora. ¿Alguien puede leer Mateo 21:16 para comenzar? Edgar levantó su mano. Por favor, Edgar, adelante. Mi pastor, Mateo 21:16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, lo oigo. ¿Acaso ustedes nunca leyeron? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Un poco de contexto. Es después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, unos 5 días antes de morir en la cruz. Sucedió este evento. Jesús entró a Jerusalén sobre un asno. La gente lo proclamaba el Salvador prometido. Los enemigos de Jesús no eran felices. Cuando entró Jesús en el templo, los muchachos, los muchachines, o sea, los pequeños, estaban gritando sus alabanzas. Hosana al rey de David. Estaban hablando de Jesús como el Mesías, el Salvador prometido. Y los fariseos dijeron, ¿oyes lo que estos te dicen? O sea, calla a ellos, decirles que no, que no eres el Salvador prometido. ¿Y Jesús cómo contesta? Yo lo oigo. ¿Acaso ustedes nunca leyeron? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. O sea, Jesús dijo no en tantas palabras, a los fariseos, yo acepto su alabanza, yo soy el Salvador prometido. Dios ha perfeccionado esa alabanza en sus bocas. El punto para nuestra interpretación aquí es, Dios perfecciona la alabanza en la boca de niños y de los que maman.
Uno solo puede alabar a Jesús, decir, Jesús es mi Señor por obra del Espíritu Santo. ¿Puede el Espíritu Santo obrar fe en niños y los que maman? Según Jesús, sí. Dios puede perfeccionar la alabanza en sus bocas también. Continuemos, Salmo 8:2. De hecho, este es el salmo que citó Jesús en el versículo anterior. Salmo 8:2. Un voluntario para leer. Sí, Verónica Ríos, qué gusto escucharla. Verónica, ¿puede leer ese versículo? Sí, pastor. Salmos 8:2. Las alabanzas de los niños de pecho son tu mejor defensa contra tus enemigos. Ellas silencian a tus vengativos adversarios. Con razón que Jesús citó este salmo cuando los pequeños estaban alabando en el templo. Él lo citó con sus enemigos, ¿verdad? O sea, ellos son mi defensa contra ustedes. Ellos están proclamando la verdad, ustedes no. Pero de nuevo aquí vemos que los niños de pecho pueden alabar a Jesús. Por obra del Espíritu Santo pueden creer en él. Otros versículos que dicen lo mismo. ¿Alguien puede leer Mateo 18:6? Pastor, ¿puedo leer yo? Buenas noches. Por favor, Aurea, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias. Mateo Excelente. capítulo 18, versículo 6. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundiera en el fondo del mar. Fue fuerte amenaza de Jesús. O sea, tanto ama a los niños que si alguna persona le hace tropezar a un niño. am, bueno, el punto de citar este versículo aquí es, ¿qué dice esto? ¿Qué dice Jesús sobre los niños? Estos pequeños que creen en mí. Estaba hablando de niños que creían en Él como su Salvador. Y ahí tenemos otro versículo bíblico que habla de la fe de niños, que niños pueden creer en Jesús. También en el ejemplo de Juan el Bautista vemos esto. Antes de nacer, el ángel Gabriel prometió a su padre, Zacarías, que antes Dios, él iba a ser un hombre muy importante, que no iba a beber vino ni licor y tendría la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. O sea, aún en el vientre de su madre iba a tener el Espíritu Santo Juan el Bautista. Y vemos evidencia de eso un poco después, cuando Elizabeth, su madre de Juan, va a visitar a María, la madre de Jesús, en su vientre. Y Elizabeth comenta que al entrar, el niño, la criatura en su vientre brincó de alegría. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jesús también en el vientre de María. Reconoció a Jesús, ese niño pequeño en su vientre, como su Salvador. Entonces, es un caso un poco extraordinario, pero demuestra que un niño, un infante, puede, por obra del Espíritu Santo, reconocer a Jesús y creer en él y tener alegría hasta de Jesús. Un versículo más, Marcos 10:15, un voluntario para leer este versículo. El Yo, último que está en profesor, la pantalla. Sí, Jair, adelante. Marcos 10:15. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Eh? Entonces, recibir el reino de Dios. Si estudiamos todo lo que la Biblia dice sobre el reino de Dios, especialmente los evangelios, es el obrar de Dios en nuestros corazones. Piensen en las parábolas de Jesús. El reino de los cielos es como. Y la parábola describe siempre una actividad.
como una planta creciendo o como un sembrador sembrando semilla. Y Jesús siempre compara esa actividad con lo que Dios hace en nosotros. Entonces, recibir el reino de Dios es recibir esa obra del Espíritu Santo de fe en nuestros corazones, es creer en Jesús. Y Jesús dice aquí, el que no cree en Dios como un niño, no entrará en el reino de Dios. O sea, está diciendo que debemos todos tener la fe de un niño que no cuestiona, no simplemente humildemente recibe lo que Dios da en Jesús. Pero el punto es, un niño, según Jesús, puede recibir el reino de Dios, puede creer en Jesús como Salvador. Y para concluir aquí, creo que siempre enseñanzas falsas están entrelazadas, ¿verdad? O sea, también las enseñanzas bíblicas están entrelazadas, cada una depende de las demás. Pero cuando hay una enseñanza falsa que se mete, causa otras enseñanzas falsas. Y si la fe fuera por nuestra decisión, entonces tendríamos que concluir, un infante no puede tomar esa decisión, no puede tener fe. ¿Por qué no puede tomar una decisión? Am, pero la Biblia dice lo opuesto. La fe es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y ahora la pregunta es diferente. Entonces, ¿puede Dios obrar fe en un niño? Pues para Dios todo es posible. Entonces, sí, Dios puede obrar la fe hasta en un infante. Y eso es lo que estos versículos que acabamos de ver y otros también nos dan de entender. Y en la siguiente clase vamos a hablar un poco más sobre Dios, sobre cómo Dios puede obrar fe en los infantes. Pero Pastor, una hasta aquí, pregunta, vamos a pastor. concluir, vamos a terminar con una oración. Y luego los que quieren quedarse y hacer preguntas después pueden. Los que quieren despedirse, también adelante. Oremos. Querido Salvador Jesús, te doy gracias que en tu misericordia y tu gran amor en que me has amado, tú no solamente viniste a este mundo para ser mi Salvador, sino también obraste fe en mi corazón para que yo creyera en esa verdad y fuera salvo. Te doy gracias, Cristo, por ese don en mí que me has dado y te pido que mantengas ese don en mí todos los días de mi vida. No me dejes caer en tentación, no me dejes alejarme de ti, más bien que me mantengas y fortalezcas en la fe en ti todos los días de mi vida hasta poder verte cara a cara en el cielo. Es en tu nombre, Jesús, que te lo pedimos esto. Amén. Muy bien, los que quieren irse pueden despedirse en este momento, entonces. Chao, profesor. Gracias.